The question of the day, are events in China out of control? 1 million demonstrators have filled the streets of Beijing, and there have been demonstrations for democracy. They shoot at students and residents along their way. Noise of gunfire is heard throughout the night. Now in China, lack of democracy, lack of freedom, especially freedom of press. En el corazón de Beijing, en la enorme plaza de Tiananmen, miles de estudiantes y ciudadanos se reunieron en la primavera de 1989 con un reclamo simple pero poderoso: democracia, libertad y el fin de la corrupción. Pero lo que comenzó como una vigilia pacífica se transformó en un grito colectivo que desbordó al régimen comunista. El 4 de junio, el partido respondió con tanques y balas. Bajo las órdenes de Deng Xiaoping, el Ejército Popular de Liberación arrasó la plaza, dejando un saldo de muerte y silencio. Desde entonces, China ha hecho todo lo posible por enterrar la verdad. Censura, represión, desapariciones. Hablar de Tiananmen es un acto prohibido. Por eso, en esta oportunidad, reconstruiremos uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna china, recordando a quienes se atrevieron a soñar con un país distinto y pagaron con su vida. As we've been on the air, there have been fresh reports of gunfire and explosions in Beijing. 20 or more demonstrators were shot dead, others crushed by the military vehicles, plowing through makeshift barricades. Convoys of troop carriers charged through the streets, soldiers shooting at random. Para entender este hecho histórico, debemos volver unos días atrás y ahondar en el origen de la protesta. El 15 de abril de 1989, el líder reformista Hu Yaobang murió de un infarto. Su pérdida fue la chispa que encendió la mecha de los estudiantes. Durante años, Hu había abogado por una mayor apertura política, por la libertad de expresión y por un partido comunista menos autoritario. Su caída del poder en 1987, tras una serie de protestas estudiantiles, no fue casual, fue una advertencia del régimen. El mensaje estaba claro: no había lugar para los que querían cambiar las reglas desde adentro. Pero su muerte no trajo el olvido. Al contrario, el funeral de un reformista se convirtió en el nacimiento de una rebelión pacífica. Miles de estudiantes comenzaron a congregarse en la plaza Tiananmen con ramos de flores, retratos de Hu y pancartas con consignas que en otro contexto hubieran sido impensables. No salieron a provocar, sino a pedir que los escuchen. Los libros hablaban de Mao, pero los estudiantes hablaban de libertad. Querían más que un homenaje. Exigían reformas concretas. Pedían libertad de prensa, elecciones internas en el partido, medidas contra la corrupción y mejores condiciones de vida. Lo hacían con respeto, con fervor y con una esperanza desbordante. Día tras día, más jóvenes llegaban desde universidades de todo el país. Viajaban en trenes atestados, dormían en la intemperie, compartían comida y sueños. Y pronto no fueron solo estudiantes. Obreros, empleados, ciudadanos comunes comenzaron a sumarse. La plaza se convirtió en una ciudad improvisada, una burbuja de esperanza en medio de un régimen férreo. La protesta creció, y a pesar de las advertencias oficiales, los manifestantes no se retiraron. 13th May, a few hundred students who had been camping in Tiananmen Square since the beginning begin a hunger strike. The protests continue. 5 days into the hunger strike,
some students begin to faint. Men and women across Beijing, one after another, rush food and drink to them. People go onto the street, this time to show their support for the starving students. Mid-May, a month in, and things begin to get complicated. Mientras cientos de jóvenes se negaban a comer, tumbados en la plaza como cuerpos desafiantes, los ojos del mundo estaban sobre Beijing. Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, llegaba de visita y con él la prensa internacional. Las cámaras captaron más que una reunión diplomática. Observaron el rostro hambriento y decidido de una generación que no quería vivir bajo el silencio. Durante semanas, la ocupación pacífica resistió. No tenían armas, solo palabras. No exigían poder, sino diálogo. 9:50 p.m., 3rd June. Beijing's municipal government tells people to stay away from Tiananmen Square for their own safety. What the public doesn't know is that hundreds of thousands of soldiers are assembled on the outskirts of Beijing. They are waiting for the order to charge, to enforce eviction. 200,000 soldiers move into the square from different directions. En la madrugada del 4 de junio de 1989, mientras la ciudad dormía y los estudiantes seguían en vigilia, el régimen chino ejecutó su decisión final. Los tanques del Ejército Popular de Liberación entraron en Beijing desde todas partes. Las luces de los vehículos blindados iluminaron las avenidas como un presagio de lo que estaba por venir. No hubo advertencia. No hubo negociación. Solo fuego. They shoot at students and residents along their way. Noise of gunfire is heard throughout the night. Las tropas dispararon munición real contra multitudes desarmadas. No solamente en la plaza de Tiananmen, también en las calles circundantes. Ciudadanos que intentaban frenar el avance militar o rescatar heridos recibieron disparos indiscriminados. Apuntaron contra el futuro y lo llamaron orden. Ambulancias fueron bloqueadas. Cuerpos quedaron tendidos en el asfalto. Los testigos fueron silenciados. La represión no fue un acto aislado, fue una operación cuidadosamente planificada para borrar un movimiento de raíz. Los estudiantes que durante semanas habían sostenido una protesta pacífica intentaron resistir con cánticos y manos vacías. Algunos alzaron banderas blancas. Otros se aferraron a los cuerpos caídos, pero la maquinaria no se detuvo. La plaza, símbolo de historia y poder imperial, se tiñó de sangre. Casualties were arriving every few seconds. On bikes, rickshaws, park benches, carried in. All with gunshot wounds. Housewives, elderly residents, people shot while sitting in their homes. The operating theatre was overflowing, many of the staff in tears. In 20 minutes, 40 seriously injured were brought for emergency surgery. 2 were already dead. Nadie sabe cuántos murieron esa noche. Las cifras oficiales son un secreto de Estado, y los sobrevivientes fueron obligados a callar. Pero cuando el humo aún no se había disipado, cuando el silencio pesaba más que las balas, una imagen quedó grabada para siempre. En la mañana del 5 de junio, un hombre anónimo se paró frente a una columna de tanques que avanzaba por la avenida. It was noontime today in the center of Beijing when a man walked to the middle of the Avenue of Eternal Peace, which as it happened was already occupied. He walked to the middle and stood there. The man was alone, the tank was not. It wasn't just a single tank he stopped, there were 18 tanks and armored carriers in this convoy, and while he talked to the crew and ignored the gunfire, he stopped all of them. Los segundos que logró detenerlos parecieron eternos. Los desafió sin decir una palabra.
sin estrategia, puro coraje. Hasta hoy nadie sabe quién fue, tampoco qué le sucedió. Algunos dicen que fue arrestado, otros que consiguió escapar. Lo cierto es que ese gesto sencillo, solitario, se transformó en uno de los símbolos más potentes del coraje individual frente al totalitarismo. Mientras el mundo miraba, China disparó contra su conciencia. Pero aquel hombre, quieto ante el acero, demostró que incluso en la oscuridad más densa puede encenderse una llama de dignidad. Su valentía emocionó al planeta, incluyendo al entonces presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush. What is it that gives a young man the strength, gives him the courage to stand up in front of a column of tanks right there in front of the world? And I'll tell you, it was very moving because all of us have seen the bravery and the determination of the students and the workers, seen their commitment to peaceful protest, and that image I think is going to be with us for a long time. Después de la masacre, el régimen chino no pidió perdón, no ofreció explicaciones, declaró la victoria del orden sobre el caos. La televisión estatal repitió la narrativa oficial. Se había sofocado una revuelta contrarrevolucionaria. Los tanques se retiraron, las calles fueron limpiadas y el Partido Comunista retomó el control absoluto. Miles de personas fueron arrestadas en los días siguientes. Algunos estudiantes lograron huir. Otros fueron capturados y desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe exactamente cuántos murieron. Y nadie puede preguntarlo sin arriesgar su libertad. La memoria fue la víctima invisible de aquella masacre. El gobierno impuso un silencio total. En los libros de texto, el 4 de junio no existe. En las universidades no se habla. En las redes sociales, palabras como Tiananmen, 4 de junio o incluso tanques son filtradas. Las familias de las víctimas nunca recibieron ni una indemnización, ni una disculpa, ni siquiera una lista de nombres. Solo vigilancia, amenazas y puertas cerradas. Some argue that by shooting at civilians, the Communist Party lost its legitimacy to rule, and with it, an opportunity for political modernization. Others believe the crackdown brought stability to China, a price it had to pay to secure economic progress and to maintain the status quo. 30 years on, it is still impossible to openly mark the anniversary in mainland China. Algunas de esas familias se organizaron. Así nació el colectivo Madres de Tiananmen, un grupo de mujeres que exigieron justicia, verdad y memoria para sus hijos asesinados. Pero el Estado respondió con persecución. Las censuraron, las vigilaron y las detuvieron. En China, recordar puede ser más peligroso que protestar. La censura se volvió sistemática. No hay monumentos, ni placas, ni ceremonias oficiales en China continental. Solo el vacío. Durante décadas, Hong Kong fue la excepción. Cada 4 de junio, miles de velas se encendían en Victoria Park. Pero desde 2020, con la nueva Ley de Seguridad Nacional, esas vigilias también fueron prohibidas. El último espacio público para llorar en voz alta fue clausurado y el olvido impuesto se volvió casi absoluto. La masacre de Tiananmen sigue envuelta en un espeso velo de silencio. Hasta el día de hoy, más de 3 décadas después, nadie sabe con certeza cuántos murieron en aquella noche del 4 de junio de 1989. Fueron 241, como declaró el régimen,
¿O más de 10.000 como sostienen algunas organizaciones de derechos humanos? La verdad yace enterrada bajo una montaña de censura, miedo y represión. Las cifras se diluyen, pero el horror persiste. El gobierno chino se dedicó a borrar cualquier huella. Videos, fotos, testigos perseguidos, libros prohibidos. En las escuelas no se enseña. En los medios no se difunde. En las redes no se menciona. La represión no terminó con los disparos. Continuó en la forma más insidiosa: el olvido forzado. Porque en China, recordar Tiananmen es un acto subversivo. Pero la historia resiste. Persisten los sobrevivientes, los exiliados, las madres que aún lloran a sus hijos sin tumba. Y persiste esa imagen que dio la vuelta al mundo. Un hombre solo, con bolsas en las manos, enfrentando a una columna de tanques. Su nombre se perdió, pero su gesto quedó grabado en la memoria colectiva como un grito mudo contra la opresión. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.